El pasado 1 de diciembre se llevaron a cabo diversas manifestaciones en contra de lo que muchos dicen es la imposición de Enrique Peña Nieto. Las manifestaciones se distinguieron por los hechos de violencia ocurridos aquel día. La pregunta es, ¿quién está detrás de estos hechos de violencia? ¿Tiene tintes políticos o realmente es un reclamo de cierto sector de la población que toma estos actos como último recurso? Lesionados, detenciones arbitrarias, poca capacidad de contención e investigación por parte de la policía capitalina, distorsión en algunos medios, son algunos de tantos sucesos derivados de la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más de Politic. En esta ocasión vamos a hablar de los acontecimientos sucedidos el pasado 1 de diciembre, el llamado 1DMX, el cual pues tuve la fortuna y ahora desdicha de estar documentando el campamento que se realizó una noche antes del 1 de diciembre en el Monumento a la Revolución. Fortuna porque para mí fue algo histórico, en el sentido de que en ninguna toma de posesión se había realizado un campamento para protestar por dicho acto, y desdicha porque en estos momentos todos los que fueron a la protesta son catalogados de revoltosos, vándalos y demás adjetivos. Primero quiero explicar que me tardé un poco porque estuve haciendo una pequeña investigación, en su mayoría por los hechos de violencia, por los grupos señalados y los incidentes ocurridos aquel día. Y es que realmente se habló y se habla tanta estupidez. Por ejemplo, se habla de grupos anarquistas, de vándalos. Recuerdo un comentario que hizo Raimundo Rivapalacio de Proyecto 40, que dijo que los grupos de choque que provocaron la violencia ese día, los llamados anarquistas, tenían que ver con la seguridad de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Nada más, fíjense qué tontería. De igual forma se dijo que grupos anarquistas fueron pagados con 300 pesos para provocar dichos actos, y ya me imagino la cara de los anarquistas cuando vieron la nota. Y muchas cosas más, así que pues vamos a la narración. Pero antes quiero decir que si se escuchan algunas explosiones de fondo, pues son los cohetes que están aventando. Es 12 de diciembre y pues mucha gente está festejando. Entonces pues vamos a seguir nosotros con el tema. Aquel día 30 de noviembre yo llegué al Monumento a la Revolución, al campamento, hasta donde yo tenía entendido en esos momentos era convocado por el Movimiento 132, alrededor de las 10 de la noche. Había poca gente, la verdad, y pues empecé a familiarizarme con la situación. A la 1:30 de la madrugada más o menos se hizo una pequeña junta, sobre todo para hablar de la seguridad del contingente. Mucha gente que acudió a la convocatoria, de entre ellos yo, pues preguntábamos los objetivos de la protesta y cómo se llevarían a cabo. La gente de la acampada nos decía que eso ya se había hablado en la Junta contra la Imposición, más o menos me parece que era el nombre de la Junta. Aquí una observación, sinceramente no me pareció esa respuesta, ya que yo tenía entendido que el Movimiento 132 convocó al campamento a la sociedad en general y no solo a sus militantes. Yo, como muchos que acudimos al llamado, pues nos quedamos sin entender realmente cuáles eran las resolutivas, pues nunca habíamos asistido a la Junta contra la Imposición, por ende no sabíamos realmente cuáles eran los objetivos. Lo único que me quedaba claro era que se pretendía hacer un cerco alrededor de la Cámara de Diputados. Entonces pues escogieron voluntarios, algunos para la seguridad del contingente y otros para las cuestiones relacionadas con primeros auxilios, pues no faltaron compañeros que se desmayaron en el transcurso a San Lázaro. Se tenía pensado salir a las 4 de la madrugada, pero se retrasó un poco la salida, y algo que me llamó mucho la atención fue que los primeros medios en llegar fueron Milenio y Televisa, o al menos los primeros que yo vi. Por fin salió la marcha rumbo a San Lázaro. Aquí hay que señalar que en todo el transcurso, desde el Monumento a la Revolución hasta la Cámara de Diputados, no se rompió un solo vidrio, no se hizo ni siquiera una sola pinta. Inclusive yo me saqué mucho de onda cuando muchos jóvenes comenzaron a juntarse en una gasolinería. Uno podría pensar muchas cosas, pero resulta que muchos se detuvieron en ese momento para pasar al baño. O sea, fíjense, ni siquiera hicieron en la calle respetando y buscando un baño para poder ellos hacer su necesidad.
Llegamos a San Lázaro siempre custodiados de gente vestida de civil con radios, cosa que no me sorprendió pues en casi todas las marchas están estos sujetos. Ahora creo que viene lo más importante y también hay muchos detalles por señalar. Cuando llegamos a Eduardo Molina alrededor de las 6:30 de la mañana ya estaban otros grupos, gente que venía de Salinas Cruz, de Oaxaca, de algunos pueblos de Veracruz, etc. Me llamó mucho la atención que ellos traían un equipo de sonido y comenzaron a organizar a sus grupos, y más me sorprendió que solo dijeran bienvenidos los compañeros del 132, pero nunca fuimos mencionados para ponernos adelante o atrás de alguno de sus contingentes. Nos replegamos hacia nuestra izquierda y comenzamos a avanzar. Es aquí cuando varios jóvenes comienzan a golpear las vallas y hacer ruido con los palos que traían. Observación: muchos traían un pequeño escudo de madera y un palo porque eran parte de la seguridad del contingente. Nunca se dijo van a llegar a agredir a la policía, la van a provocar. Más bien ellos estaban para autodefendernos en caso de una provocación de la misma policía o una agresión directa. Ahora, seamos honestos, el que le pegues a la valla con una patada o la quieras mover, difícilmente la podías tirar. No es un acto vandálico ni una agresión, pues la policía se encontraba del otro lado, dividido por una valla donde difícilmente se hubiera dado un conato de bronca directo. Llegó un momento en donde la situación se puso más complicada, y es cuando diversas personas comienzan a arrojar explosivos hacia el otro lado de la valla. Para ese entonces el contingente ya estaba dividido entre quienes veníamos del campamento, quienes estaban en San Lázaro y otros grupos. Varios jóvenes comienzan a gritar que nadie se separara y que siguieran avanzando, pero hubo otros que se quedaron golpeando las vallas y hubo otras personas que ya estaban arrojando explosivos. Había 2 trailers, no sé si eran por parte de la policía, pues algunos de ellos les gritaban que los atravesaran. Los choferes, en su desesperación, pensando que les pasaría algo a los trailers, los intentaban mover sin fijarse que había muchas personas, de entre ellas yo. Mejor me tuve que pasar del otro lado de la banqueta donde había muchos espectadores para poder ver cómo se ponía la situación. En esos momentos la policía arrojó gas lacrimógeno y dispersó a toda la gente que estaba cerca de las vallas. Fue tan fuerte el gas que podías ver a la gente vomitando, señoras con niños corriendo, gente con los ojos llorosos. Lamentable porque la gente de los puestos de alrededor obviamente no podía dejar su mercancía y se tenía que aguantar el gas. Era tan fuerte que en la parte del metro todavía se sentía el efecto. Yo decidí quedarme ahí pues no tenía protección contra el gas. Cuando vuelvo a salir del metro ya no había casi gente, en donde por un momento se dio la agresión ya transitaba la gente normal. La mayoría de los manifestantes se había replegado otra vez hacia Eduardo Molina, pensando que ya había sido todo. Yo me regreso al metro y parto hacia mi casa. No me imaginaba que en el transcurso a mi casa en San Lázaro se estuviera llevando una gran confrontación entre manifestantes y la policía. Al llegar a mi casa escuchando las noticias me entero de que ya había una persona muerta, cosa que afortunadamente fue un rumor, y que seguían los enfrentamientos. Por otro lado, observaba cómo Peña Nieto rendía protestas sin problema alguno. Cuando todo terminó en San Lázaro, escuchaba que algunos de los manifestantes comenzaban a dirigirse hacia el Zócalo. Y también escucho algo que me decepcionó mucho, pues en esos momentos entrevistaban a uno de los voceros del 132 de nombre Rodrigo, el cual decía que se deslindaba de todo hecho violento, que ellos ni siquiera estaban en San Lázaro, estaban por Banderas y ahí concluirían su participación. Creo que fue una irresponsabilidad, de cierta manera ellos no tenían por qué culparse de los hechos violentos ni al movimiento, pero sabían que había gente con la bandera del 132 en las protestas en San Lázaro. Y sobre todo sabía que se había hecho una convocatoria realizada por ellos abiertamente y después ellos se deslindaban de todo lo sucedido. Eso no los hace responsable de los enfrentamientos obviamente, pero fue como dejar desprotegidos a los que acudimos a su llamado. Después pues pasaría lo que ya todos sabemos: vandalismo en las calles, detenciones arbitrarias y Peña Nieto tomando las riendas del país. Después de los hechos de violencia y demás cosas, a Marcelo Ebrard se le facilita culpar a 3 organizaciones anarquistas: la Cruz Negra, el Bloque Negro y la Coordinadora Estudiantil. Los culpa a estas organizaciones por unas cuantas supuestas as pintadas, que es el símbolo de estos grupos,
y porque supuestamente hubo declaraciones de grupos o de gente más bien anarquista que se les pagaron 300 pesos por provocar dichos actos vandálicos. Aquí es algo raro, ¿no? Porque yo bien podría aventar una piedra con la playera del PRI y luego me identificarían como tal, sin una investigación precisa para corroborar. Vamos rápido a la investigación que les comentaba. Para empezar, el Bloque Negro no es una organización, es una estrategia de acción directa que se utiliza en las marchas que se realizan para protestar contra cúpulas de poder a nivel mundial, no a nivel local. Hay de poderes a poderes, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, algunas multinacionales, etc. Es cierto que sí utilizan la violencia, pero al menos ellos en uno de los videos que investigué se refieren a atacar símbolos emblemáticos de estos poderes como bancos, multinacionales, por citar algún ejemplo, y no atacan la fonda de Doña Chonita ni el coche de un trabajador, al menos ellos así lo expresan. Después, por una conferencia de prensa de dichos grupos señalados como responsables de los actos, me di cuenta que sí existe el Bloque Negro como organización aquí en México, pero que no llegaría a ser un número tan grande como los que marchan con la bandera del Black Bloc o el Bloque Negro, como en Europa o en Grecia, donde ahí sí están fuertes, y mucho menos llegan a ser un número como en el de las protestas del 1 de diciembre. La Cruz Negra, esta sí es una organización que se dedica a la liberación de los presos políticos principalmente, y en algunos videos que he visto de ellos en YouTube, pues siempre muestran su cara, no son como lo señalan, encapuchados y demás cosas. Y la coordinadora de ellos solo sé que es como el 132, diversos jóvenes de varias universidades públicas conglomerados en una organización bajo la ideología anarquista. Yo que he documentado varias marchas donde ellos participan, no pasan de 200 personas, y en los actos de violencia en San Lázaro y en Avenida Juárez eran muchísimas personas. Inclusive no sé si recuerden, para los que ven los videos, que igual grabé parte de la marcha del 2 de octubre, precisamente marcha el contingente anarquista como tal, y a mí me consta que no saquearon un solo comercio, no hicieron un solo destrozo y sobre todo eran de los más organizados. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, es fácil culpar a un movimiento a lo mejor por su ideología, que podrían estar bien, podrían estar mal, cada quien puede juzgar. Pero detrás de San Lázaro hubo más cosas, a eso me refiero, no todo queda en decir son grupos anarquistas y ya. Primero porque se deja de lado la idea de que hubo gente infiltrada, cuando sí la hubo. Me imagino que por lo regular infiltraron gente por dos cosas. Primero para provocar a la fuerza pública y que ésta pudiera reprimir con argumentos, y la otra para influir en las demás personas. Pues si tú ves a lo mejor a 5 sujetos pegándole a la valla o aventándole piedras a los policías, tal vez quieras seguirles el juego y de igual forma vas a caer en el mismo como sucedió en esta ocasión. Por otro lado, se deja de lado la poca capacidad de investigación de la policía capitalina. Es muy fácil decir fueron tal y tal sin evidencias contundentes. No hay pruebas para culpar ni a los anarquistas, ni al 132, ni a diversos contingentes que estuvieron ese día. La policía capitalina dejó ver su lado tanto de desorganización de sus elementos, su poca capacidad para contender dichos actos y sobre todo su sistema de inteligencia para investigar y dar con los responsables. Y dejó ver un sistema tan arbitrario como es el de detener al primero que se apendeje, esto dicho por un elemento que fue entrevistado en la jornada. Ahora, las detenciones se dan porque alguien efectivamente tiene que pagar los platos rotos, pero una detención efectiva se da en el lugar, es decir, en el momento de la acción, cuando agarras a la persona como se dice coloquialmente infragante, y no después de los hechos y mucho menos después de 2 horas agarrar a cualquier persona que solo está pasando por ahí. Ahora, en el caso de los presos, afortunadamente ya pudo salir la mayoría, aunque aún faltan 14 personas. Y es que a Marcelo Ebrard, todavía jefe de gobierno en las detenciones, y ahora al actual jefe de gobierno Mancera, pues se les complica la situación, precisamente por carecer de una verdadera investigación y dar con los verdaderos responsables, ya que tiene que ver detenidos a fuerza, porque está la presión de las cúpulas empresariales. El Consejo Coordinador Empresarial y la CONCAMIN, por ejemplo, repudieron los actos y manifestaron que a los responsables les debe caer todo el peso de la ley. En 2018 Ebrard quiere ser presidente y no tiene que quedar mal con estas cúpulas, y Mancera está comenzando.
y por otro lado está la presión justa de las organizaciones sociales que piden la liberación de los presos, pues no existen pruebas contundentes y muchos fueron detenidos nada más porque sí. Por último, una pequeña reflexión que sería bueno analizarla. Muchos medios, mucha gente se hace la misma pregunta: ¿quién está detrás de estos actos? Y bueno, no estaría dejar la opción abierta de que independientemente de que sean vándalos, gente infiltrada, gente pagada, ¿realmente existe una inconformidad por parte de algún sector de la población? Nadie ha dicho abiertamente, la violencia realmente sí viene del mismo pueblo por la irritabilidad e inconformidad que tiene. Y no dudo que en mucha gente sí sea el caso, lo podamos juzgar o no lo juzguemos. Y es que la bronca no es tanto con Peña Nieto, con el PRI, el problema viene de un sistema de años atrás, y si uno hace un análisis de los años pasados, pues siempre ha existido gente inconforme, pero no es por necia o por terca. Resulta que esta gente inconforme siempre es la que menos tiene, la más afectada por diversas políticas en beneficio de unos cuantos, y sobre todo también es gente que está muy preparada e informada. Sería momento de que las autoridades tomaran como esta última opción un hecho real a lo mejor, y que se dieran cuenta dónde está el error. No es con reprimir, no es con arbitrariedades, es haciendo caso a las demandas de la misma gente y sobre todo tener la capacidad como autoridad de conservar la paz y una vida plena y segura para la población, en donde exista una población satisfecha y dejen de existir dichos actos que bien podrían venir de una inconformidad del pueblo y no tanto de algún tinte político. Bueno, pues esto es todo por el video de la semana, espero les haya gustado, espero que tengan algún comentario, que me lo puedan decir. Ya no he dicho chistes porque el último video pues todos me dijeron que onda con mis chistes, ¿no? Que inclusive hasta le puse risas para que se dieran cuenta de que eran mis chistes, pero pues parece que no tuvo chiste. Entonces pues es todo por el video de esta semana, nos vemos la próxima semana y recuerden, sigan viendo Política.